Saludos amigos y amigas. Hoy vamos a determinar el área, el perímetro de algún polígono regular. Entonces para ello voy a empezar con un ejemplo. En este caso vamos a trabajar con un polígono regular, un octágono, o sea una figura de 8 lados. Entonces queremos determinar el área y el perímetro de un octágono regular cuyo radio mide 4 centímetros. Entonces, ¿cómo se determina eso? Entonces para ello yo les recomiendo que ustedes dibujen dos triángulos. Sin importa que la figura es un octágono, o sea una figura de 8 lados, un pentágono, un cuadrado, una figura de 15 lados, o sea sin importar eso, yo lo que les recomiendo es dibujar dos triángulos, o sea con dos triángulos vamos a poder resolver dicho problema. Entonces hacemos este triángulo que ven a su izquierda, y el segundo triángulo, o sea el triángulo que está a la derecha, yo le llamo un medio triángulo, o sea es como la mitad del triángulo que tenemos a la izquierda. Ahora bien, para recordar ¿cómo se resuelve eso? Primero, obviamente tenemos que recordar las fórmulas. Si queremos determinar lo que es el perímetro sabemos que es la suma de los lados. O se puede decir que es n por l, donde decimos que n es la cantidad de lados y l es el valor que tenga el ladito. Y el área, la fórmula sabemos que es perímetro por apotema entre 2. Entonces si analizamos detalladamente, vemos que los únicos datos que conocemos es la n. ¿Por qué n? Porque es un octágono, entonces sabemos que vale 8. La l no la sabemos, entonces este valor hay que encontrarlo. ¿Sabemos el valor de esta A, la apotema? No, tampoco. Entonces vean que ya ahí tenemos, vamos determinando cuáles son las variables que nos hacen falta o las letras que hay que averiguar. Entonces iniciemos. Ok, me voy a ubicar en estos triángulos. ¿Por qué tengo dos triángulos? Porque estos triángulos justamente es el triángulo que se ubica dentro del octágono. O sea, recordemos que esta parte es el ángulo central de dicho octágono, que es en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Determinar primero lo que es el valor del ángulo central de dicha figura. O sea, el ángulo central se ubica de esta parte. Ok, usemos ahí un color. Vamos a ver. Ok, pongámosle un renglón. Ok, listo. Del ángulo central se refiere a esta parte, ese es el ángulo central, entonces tenemos que determinar eso. Ok, aquí solamente para retomar algo, es importante usar una calculadora científica. Yo aquí lo trabajo con una calculadora científica y todo trabajo en lo posible con decimales. Ok, entonces el ángulo central, la fórmula del ángulo central hay que recordar que es 360 sobre n. Entonces, pasemos a una hoja en blanco. Del ángulo central, hagámoslo acá, es 360 entre n. ¿Cuánto vale en este caso nuestro n? Como es un octágono vale 8, entonces recuerden esto. Siempre, yo recomiendo que estos ejercicios lo hagan en ese orden, o sea, en el orden que estoy diciendo. Entonces, sacamos cuánto vale 360 entre 8 y esto nos va a dar un valor de 45. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este ángulo central vale 45 grados. Ok, estas medidas que tengo acá, o estos lados, perdón, es el valor del radio. O sea, eso siempre va a ser el radio y siempre van a ser dos iguales. Entonces, ¿cuánto vale el radio en este caso? Hagamos el ejercicio, porque el ejercicio lo daba. El radio vale 4. Entonces quiere decir que el radio vale 4. Entonces, ¿cuál es el objetivo de
de este ejercicio, hallar área y perímetro, ¿cierto? Entonces para hallar área y perímetro trabajamos con estos dos triángulos. Y lo que voy a hacer es agregar medidas de ángulos y de lados para cada triángulo antes de empezar a resolver. Entonces, 360 entre n, o sea el ángulo central 45, el radio, siempre van a ser esos dos lados que marqué antes, o sea 4 y 4. Ok, continuemos. Luego, estos dos angulitos siempre valen lo mismo. Siempre, siempre. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, pasémonos aquí un borrador para tenerlo, para ir recordándolo. Entonces, recordemos que un triángulo, la suma de los ángulos debe dar 180. Pero yo tengo ya por aparte 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para sacar el resto? Bien, a 180 le resto 45. ¿Y cuánto nos daría eso? Eso nos daría 135. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pasémonos acá. ¿Qué tengo que repartir? 135 aquí y aquí. Entonces, como lo quiero repartir, ¿qué es lo que hago? ¿Qué creen ustedes? De dividirlo entre 2. 135 lo divido entre 2 para saber cómo debe estar repartido. Y eso nos daría 67,5. Entonces, pasémonos acá. Esto vale 67,5. Perdón ahí por la letra, pero es que estoy acostumbrándome. Entonces esos dos ángulos valen 77,5. Ahora bien, ¿qué hago yo con el segundo triángulo? El segundo triángulo lo vamos completando con base al primero, o sea, no hay mucho que decir. Entonces, vamos a ver. Ok. Ok, listo, perdón ahí. Bueno, entonces este ángulo siempre va a ser la mitad. Va a ser la mitad del central. Entonces, si la mitad del central valía 45, ¿cuánto quiere valer esta parte? Entonces lo dividimos entre 2. Entonces 22,5. Ok. Este lado, ¿cuánto vale? Si ustedes ven el triángulo lado izquierdo, vean que es la mitad, entonces vale justamente 4. Este vale lo mismo. Este ángulo siempre vale 90. ¿Y cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale lo mismo que el mismo valor que tiene este que estoy señalando. Entonces, ese vale 67,5. Ahora bien, algo que no mencioné antes respecto al triángulo de la izquierda, esto es el valor del lado. O sea, todo eso es el valor del lado. Entonces, esta parte del segundo triángulo es la mitad. Es un dato importante. Entonces, lo damos a entender. Entonces, la mitad del ángulo central, el radio se mantiene igual, que sería esta parte. El ángulo de la base, que es igual al que está acá, ahí lo estoy señalando. Y la mitad del lado. Ok, entonces ya con esos datos son necesarios para resolver el ejercicio. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio? Ya vayamos en orden. Pasémonos acá. Entonces primero voy a sacar el perímetro. Siempre háganlo de esta manera, o sea, siempre, si quieren hallar área y perímetro, primero saquen el perímetro, luego el área, ¿verdad? Obviamente si le piden solamente calcular el lado, o solamente una componente, no hay que hacer todo lo que estoy haciendo acá, pero aquí estamos calculando todo. Entonces quiero sacar el perímetro. Del perímetro sería de esta forma. Entonces, del perímetro, ¿cuánto vale n? Vale 8. Entonces voy a agarrar una hoja por aparte. Entonces el perímetro es
N por L. Eso es un por, es que no me sale bien el punto. Bueno, ok. ¿Cuánto vale N? Vale 8. ¿Cuánto vale L? Tenemos el valor de L. Veamos la figurita. Los triángulos que hicimos. Vean que para nuestra sorpresa el L no tenemos el valor de L. El valor de L viene siendo este. No lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularlo. Ok. Moremos un poco para que no quede muy recargada la figura. Que queremos valor de L. Entonces, ¿cuánto vale L? No sabemos, entonces vamos a montar una ley de seno. Entonces vean lo siguiente. Mi L lo tengo acá. Ok, perdón. El L lo tengo acá. Entonces, ¿quién es el ángulo que está opuesto a L? 45. Te vamos a montar una ley de senos. De la ley de senos nos dice lo siguiente. Dice que es la incógnita sobre el sen de quién? De 45 porque es el ángulo que está opuesto. Igual y luego en el triángulo entonces tomamos otra parte. Entonces, ¿qué vamos a tomar acá? Vamos a tomar dos medidas conocidas. Entonces, en este caso sería el radio. ¿Y quién es el ángulo opuesto al radio? Este. Y ese ángulo justamente es 67,5. Pasando a la ley de senos, que son fracciones, es el radio que vale 4 por sen de 67,5. Ay, perdón por el espacio, pero no perdamos de vista cuál es el valor que estamos encontrando. Ahora bien, entonces, ¿cómo resuelvo eso? Tenemos aquí la pantallita. Entonces, siempre el paso siguiente va a ser L es igual a 4 seno de 67,5. ¿Y qué voy a hacer de diferente? Esto, ese valor de seno, lo que voy a hacer es trasladarlo a este lado, multiplicando. Entonces, si va multiplicando, va a quedar aquí multiplicación seno de 45. Y eso ya lo hace la calculadora. Entonces, ustedes ponen en la calculadora cuánto es 4 sobre seno de 67,5 multiplicado con sen de 45. Y eso nos va a dar que el valor de L es 3,06. O sea, el valor de L que estamos buscando, voy a borrar acá. Encontramos que el valor de L es... Te voy a trabajar con dos decimales. 3,06. Entonces, ¿quién es el perímetro? El perímetro es N por L. Entonces tenemos que es 8 por 3,06 del perímetro. Vale, voy a trabajar con decimales, insisto. Es 24,48. Ahí está el valor de perímetro. Ahora bien, veamos qué nos hace falta. Ahora queremos calcular el área. Para el área ocupamos tener el perímetro, que ya lo tenemos resuelto, o ya lo habíamos hallado. Y la apotema, que este no lo hemos encontrado, entonces encontremos el valor del apotema. Entonces para eso nos pasamos a los triángulos que fabricamos. ¿Quién viene siendo la apotema acá? La apotema viene siendo del segundo triángulo, esta parte. Esta parte viene siendo la apotema. ¿Y cómo encuentro yo la apotema? Con ley de senos nuevamente. Entonces para ello agarramos otra página.
Te recuerdo que la ley de seno, eso no entra en mucho detalle, ya eso se supone que a esta altura debe ser, ya lo deben de entenderlo. Pero la ley de seno, recuerda que la idea es montar dos fracciones, entonces. Aquí monto la variable que estoy encontrando sobre el seno del ángulo opuesto. Entonces, si yo tengo aquí la apotema, ¿quién es el ángulo opuesto? 67,5. Vean que siempre es el que está como al frente del lado. Entonces sería 67,5. Ok, y en la otra fracción coloco dos datos conocidos. Como estoy trabajando con este segundo triángulo, entonces los datos conocidos serían 4. ¿Sobre quién? El ángulo opuesto. Vea que viene siendo 90, entonces sería 4. ¿Sobre quién? 4 sobre el seno de 90. Y aquí es la misma historia. Entonces recuerden que esto se pasa aquí multiplicando. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces quería que A de apotema es 4 seno de 90 por seno de 67,5. Y eso lo van a digitar ustedes en la calculadora. Supongo que a estas alturas ya saben usar la calculadora, ¿verdad? Si no, entonces escriban ahí un mensaje por aparte y ahí yo tal vez les indico ahí cómo montar eso en la calculadora. De momento lo trabajo como si fuera ya obvio. Ok, aquí nota que el valor de la apotema es, voy a escribirlo acá. Según la calculadora, el valor de la apotema es, redondeando, ¿verdad? Aquí estamos en 2 decimales redondeando. Nos da 3,70. Entonces, pasémonos a las fórmulas. Entonces sabemos que ya tenemos la apotema. Entonces, ¿quién era el perímetro y quién es la apotema? Entonces, perímetro, vamos a ver. El perímetro ya lo habíamos calculado, entonces vamos a calcular cuánto es el área. Te recuerden que el área es perímetro por apotema entre 2. Entonces, ¿cuánto era el perímetro? Voy a revisar acá, que ya olvidé el dato. El perímetro era 24,48. 24,48. 24,48 por, y la apotema, ¿cuánto nos dio la apotema? Entonces recordemos que era 3,70. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 3,70 entre 2. Y ya eso es labor de la calculadora, ya aquí no hay que estresarnos en nada. Bueno, si no saben usar la calculadora sí estresen. Lo insisto, ya a estas alturas es porque ya la saben usar, ¿verdad? Y la calculadora nos estaría dando, ok, perdón, 45,29. Y ahí están los valores. Ok, entonces para recapitular, sin importar el tipo de polígono que estén trabajando, en este caso era un octágono, sin importar, siempre hagan dos triángulos como los que hicimos ahí. Ahí pueden repatar con el video. Entonces espero que hayan entendido eso. Si tienen alguna duda, entonces me hacen saber ahí. Yo con mucho gusto les ayudo. Saludos.